De entre todas las etiquetas utilizadas en la historia de la cultura y de las formas, la del barroco es una de las más ambiguas. Originalmente indicación de un estilo, ha llegado a ser también el rótulo de una época. Este comenzó por ser un insulto y parece ser que para el siglo XVII era ya una palabra portuguesa que designaba a una joya o perla falsa. Posteriormente sería utilizada para describir a aquellos objetos de exagerada ostentación o de mal gusto para los cánones de la época. Sin embargo, puede decirse que el barroco, en sus más amplias manifestaciones artísticas, fue un fenómeno complejo de índole social, político y religioso, el cual se expresó en la escultura, la arquitectura, la literatura y la música a lo largo de la mayoría de los países europeos y americanos también, ya que en aquella época América se encontraba recientemente colonizada por los españoles, los portugueses y por los ingleses. Los motivos del surgimiento de esta nueva manifestación se dieron debido a varios factores, especialmente relacionados con el mayor exponente de la Iglesia Católica, el Vaticano. Este se encontraba bajo duras críticas por parte de diversos sectores que cuestionaban sus actos de corrupción, por lo que la autoridad del Papa León X y el poder del clero se encontraban debilitados. Desde el renacimiento del Sacro Imperio Romano Germánico por Otón I en el año 962 después de Cristo, los papas y los emperadores se enfrentaron en una continua lucha por la supremacía. Este conflicto creó un antagonismo entre Roma y el Imperio Germánico, el cual aumentó con el tiempo un sentimiento nacionalista en Alemania durante los siglos XIV y XV. De esta manera, la reforma religiosa protestante se originó en Alemania en el año 1517, cuando Martín Lutero publicó las 95 tesis, mediante las cuales se manifestó en contra de los abusos del Vaticano. Por lo tanto, en el siglo XVI, el continente europeo fue sacudido por una serie de movimientos religiosos que cuestionaban abiertamente los dogmas de la Iglesia Católica y la autoridad del Papa. Estos movimientos, conocidos como la Reforma Religiosa Protestante, fueron aparentemente de carácter religioso. Sin embargo, también tenían causas económicas, ya que la Iglesia Católica combatía el préstamo de dinero a cambio de intereses, entre otras cosas. De la misma manera, los príncipes alemanes también jugaron un papel muy importante, pues facilitaron que Lutero difundiese la Reforma Protestante en sus territorios, debido a que buscaban la expropiación de bienes de la Iglesia Católica. Así, la Iglesia Católica debió enfrentar la división de su institución valiéndose de todos los medios posibles. El desprestigio de la Iglesia Católica de Occidente, más preocupada por su enriquecimiento material que por la dirección espiritual de sus fieles, tuvo entonces que idear una respuesta, una contrarreforma que no solo limpiara la imagen de su Iglesia, sino que permitiera retomar el control y dominio sobre el mundo católico. Pese a que la respuesta fue en un principio muy lenta, se logró convocar un concilio, conocido como el Concilio de Trento, que entre otras cosas restableció la Santa Inquisición, atacando así los dos principales problemas a los que se enfrentaba la Santa Sede en Roma, los doctrinales y los disciplinarios. Como ya se ha mencionado, el arte de este periodo, nacido como respuesta al protestantismo, asume un rol de gran importancia para la difusión de ideas contra los reformistas y fue usado como un medio para que el pueblo volviese a la doctrina católica. El arte barroco tenía la tarea de tocar directamente el ánimo y los sentimientos de la gente, y para lograr esto era necesario que el arte asumiese formas grandiosas y monumentales. El gusto barroco se difundió no solo en los principales países católicos, sino que también sus características se encontraron en países protestantes. Entre las características del estilo barroco se encuentran la búsqueda del movimiento y de la energía, acentuando el efecto dramático de las obras a través de fuertes contrastes de luz y sombra, ya sea en la escultura o en la pintura. También en la arquitectura es evidente la búsqueda del movimiento a través de superficies curvas y ricas de elementos decorativos. La pintura de la Edad Barroca es extremadamente variada y compleja, y la Iglesia de la Contrarreforma se convirtió en el principal promotor de estas pinturas.
La Iglesia encontró en el arte el modo preciso de reconducir al modo cristiano a la fe, dado que influenciaba las emociones. Por lo tanto, en este periodo se intensifican las representaciones de escenas sagradas. Sobre todo se pintan aquellos sujetos que fueron desafiados por el pensamiento de la Reforma Protestante, como el culto a la Virgen María, los santos, entre otros. Los palacios, y sobre todo las iglesias, fueron decorados con inmensos y grandiosos frescos, que se acercaban a la realidad gracias a la representación absolutamente natural de los personajes. En España, el siglo de oro de la pintura es el XVII, y en ella hay una serie de elementos comunes que son fruto del momento político y religioso que vive el país. Por un lado, se percibe el pesimismo del decaimiento del gran imperio español del siglo anterior. Por otro lado, España está a la cabeza del movimiento de la Contrarreforma católica, y la sociedad vive en el rigor impuesto en muchas áreas de la vida cotidiana por la Inquisición, por lo que van a predominar los temas religiosos, representados de manera dramática y apoyados por el tenebrismo italiano implantado por Caravaggio, corriente que al final terminaría por ser abandonada. Al arte barroco se le ha definido como la continuación del manierismo italiano que prevalece durante la primera mitad del siglo XVI. Sin embargo, mientras que el manierismo comienza a usar los cánones clásicos con artificiosidad, el barroco que le sucede abandona la serenidad clásica para expresar un mundo en movimiento y agitación constante de los sentidos. Por tanto, la tendencia del barroco es hacia la exageración y la ostentación. En el contexto de la Contrarreforma en el que el arte barroco surge, este juega un papel fundamental al convertirse en el medio reaccionario opuesto a la severidad e iconoclastia del protestantismo, con el cual, por ejemplo, la Iglesia Católica alentó la edificación de templos con profusión de escultura. De igual forma, fue a través del arte que se alentó a los autores a dirigir sus obras lejos de los temas paganos que tanta aceptación tuvieron durante el Renacimiento, así como a evitar los desnudos y las escenas escandalosas. Tanto en las artes visuales como en la música, la influencia de la Iglesia sobre los artistas iba dirigida a emocionar y a enardecer la devoción mediante estímulos psicológicos. Estas normas, en apariencia conservadoras y austeras, derivaron en un arte suntuoso y recargado que hoy reconocemos como barroco. Cabe destacar que nos situamos en el siglo XVII, en el siglo de las guerras y la violencia. La vida era un continuo tormentoso de dolor y muerte, cuya expresión se ve reflejada en la necesidad del artista barroco de exaltar la agitación e intensidad del día a día. Es en este contexto que se experimenta un empuje a amar con pasión la vida, así como al color y al movimiento, por lo que se ha indicado que de entre las artes plásticas, el barroco es aquella que se caracteriza principalmente por reproducir un sentido de agitación y vistosidad. Junto con la ostentosidad presente tanto en la arquitectura como en la escultura, la pintura y el arte barroco se valen del juego de sombras. Los claroscuros y sus contrastes son violentos. Buscan nuevamente esa sensación de movimiento, de volumen, de majestuosidad. En la pintura barroca del siglo XVII existen tres escuelas a las que pertenecen la mayoría de los grandes artistas de la época. A la escuela andaluza pertenecen Murillo, Zurbarán y Valdés Leal, entre otros. A la escuela madrileña corresponde la figura principal de la pintura barroca, Diego Velázquez, autor de la obra maestra Las Meninas. Por su parte, en la escuela valenciana se encuentran Ribalta y José de Ribera, el Españoleto, de quien analizaremos algunas de sus obras más importantes. José de Ribera nació en Játiva, Valencia, en 1591. Sin embargo, su carrera se desarrolló en Parma, Roma y Nápoles, donde cultivó un estilo que deriva del que había difundido Caravaggio, como lo señala el doctor Julio Amador Beck durante la época del pleno auge de la pintura barroca,
y de la Contrarreforma, José de Ribera dedicó lo más importante de su obra artística a la producción de cuadros que reflejan el éxtasis místico, la penitencia y el martirio de los santos católicos. De esta manera, los temas que abarcarán la mayor parte de sus obras serán las figuras de Jesús, la Virgen y de los santos. Entre sus obras más dramáticas destaca el San Bartolomé, en el cual se retrata a este santo, quien amarrado mira al cielo implorando auxilio y expresando su martirio. El cuadro tiene un fondo oscuro, inspirado en el tenebrismo del ya mencionado Caravaggio, produciendo un fuerte contraste de luces y sombras. En cuanto al tema del éxtasis de los santos, el doctor Amador Beck destaca dos obras que lo expresan de una manera muy clara. En primer lugar, se trata del San Francisco de Asís en éxtasis, de 1642, en donde este santo aparece hincado, con los brazos extendidos hacia el cielo, con la mirada perdida hacia las alturas y con un gesto suplicante, revelando la pobreza de su condición. La segunda corresponde a la visión de San Francisco de Asís, en la cual el santo dudaba si debía o no ordenarse como sacerdote, ya que se consideraba indigno de tal honor. En ese momento se le apareció un ángel que llevaba en las manos un recipiente de cristal con agua transparente, y le dijo que quien quisiera consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo debía ser tan puro como eso, por lo que San Francisco, humildemente, renunció al sacerdocio. En cuanto al tema de la penitencia, son dos obras maestras las que retratan este tema: San Pablo Ermitaño, de 1640, y La Magdalena Penitente, de 1641. En la primera, San Pablo, el primer ermitaño, medita ante una calavera, reza un rosario y realiza su penitencia en la soledad de su retiro. Con respecto a la Magdalena penitente, su belleza radica en la apasionada expresión aunada a la riqueza de la materia cromática del manto que viste, así como a la serenidad y a la nobleza de la composición misma. Para el tema de la apoteosis, son dos obras consideradas como representativas. Por una parte, se encuentra el San Genaro en gloria y por otra, la Asunción de la Magdalena, ambas encargadas por el conde de Monterrey en 1636. En la primera de ellas, el santo aparece sobre unas nubes, cubierto de una amplia capa pluvial, dirigiendo su mirada hacia el cielo, al mismo tiempo que bendice con su mano derecha. En el caso de la Asunción de la Magdalena, la santa aparece en el centro de la composición, llevando sus manos al pecho en señal de penitencia y dirigiendo su mirada hacia arriba, mientras el grupo de ángeles procede a ascenderla. La obra también ha abandonado el tenebrismo de Caravaggio y se interesa en las luces y las tonalidades tomadas ahora de la Escuela de Venecia. En la pintura San Genaro sale ileso del horno se representa un milagro que se refiere a lo ocurrido en el año 305, cuando durante la persecución a los cristianos, el santo fue capturado y ante la negativa de renunciar a su fe, fue obligado a entrar en un horno, del cual pudo salir milagrosamente sin haber sufrido daño alguno, mientras sus verdugos y torturadores huyen. Se puede decir entonces que la Iglesia Católica buscó contrarrestar lo sucedido con la Reforma Protestante, y el arte barroco fue un recurso propagandístico idóneo para difundir y confirmar la fe, y en el cual se basó el discurso de la Contrarreforma. Fue un medio efectivo para que las imágenes se grabaran en la mente de los fieles, se reafirmaran los dogmas de la Iglesia y se exaltara el sentimiento religioso a través de los ejemplos de los santos.